Bienvenidos. En este video vamos a explicar acerca del ciclo de vida de un componente en React Native, ya que es fundamental de que tú sepas cómo funciona el ciclo de vida de un componente para que tú puedas desarrollar aplicaciones de calidad. Conocer el ciclo de vida de React es sin duda uno de los requisitos que debemos saber, porque el ciclo de vida es quien se encarga de gestionar cómo los componentes serán montados, actualizados y eliminados. No conocer el ciclo de vida correctamente nos puede causar problemas cuando estemos creando una aplicación. Cuando hablo de problemas me refiero a código con bug. Todo esto se debe a que no manejaremos los estados del componente y no sabremos cuándo está creando, actualizando o eliminando. Un ejemplo sería cuando creamos un componente que vaya a tener un listener. Pues, ¿qué sucede si es que nosotros eliminamos el componente y nos olvidamos de eliminar este listener? Pues nos mandaría un mensaje en el cual nos diría que tenemos una pérdida de memoria en la aplicación. Y pues esto sería un bug en nuestro código. Y así existen muchos ejemplos que podríamos mencionarlos, pero todo esto nos lleva a un solo punto. Conocer el ciclo de vida es algo fundamental para realizar aplicaciones de calidad. En esta parte te explicaré cómo funciona cada método del ciclo de vida. Esto será solo un repaso de todos los métodos que vamos a visualizar en este video. Como podemos ver, tenemos tres métodos que están en color naranja, pues estos métodos desde la versión 16 de React están deprecate, pues utilizarlos sería una mala práctica. ¿Por qué te muestro estos tres métodos? Pues es posible que tú estés revisando un código que no sea tuyo y quizás te topes con estos métodos, y es mejor que yo te aclare esas dudas para que tú sepas cómo es que esos métodos están funcionando. De primer momento tenemos al método component will mount. Este método sirve antes de que el componente sea montado dentro del DOM. ¿A qué nos referimos con esto? Este método se ejecuta antes de que el componente sea montado. ¿A qué nos referimos con esto de que sea montado? Pues la referencia es que el componente ya exista dentro del DOM. También tenemos el método component will receive props. Este método sirve para realizar una acción una vez que las propiedades hayan sido recibidas por el componente. Debido a que el uso de este método es un poco tedioso, la comunidad de React ha decidido eliminarlo. Por ejemplo, una vez utilicé este método y no me fue nada bien, ya que tuve muchos problemas al implementar este método. Es por eso que les digo que no es recomendable utilizar este método porque ya está deprecado, o sea, ya está en desuso. Por último, pasaremos a explicar el component will update. Este método se ejecuta una vez que el componente ha sido actualizado. Esto nos indica si nosotros actualizamos cualquier cosa dentro del DOM, este método se ejecutará. Ahora veremos la nueva configuración. La nueva configuración inicializa por el método getTheRightStateFromProps. Existe solamente con un solo propósito este método. Permite a un componente actualizar su estado interno como resultado de cambios en los props. Básicamente este método se ejecutará cuando exista algún cambio en las propiedades. Seguido de esto tenemos al método componentDidMount. Este método se ejecutará cuando el componente ya haya sido montado en el DOM. Seguido de esto tenemos el showComponentUpdate. Este método nos retorna un booleano indicándonos si el componente debe ser actualizado o no. Básicamente este método recibe el estado y las propiedades. Es así como nosotros podremos validar y determinar si queremos actualizar el componente. Este método casi no se utiliza mucho, excepto si tú deseas utilizar una lógica más personalizada. Seguido de esto tenemos al método render. Este método es muy importante ya que es el encargado de mostrar la interfaz de usuario. También podemos explicar que el método render es un método obligatorio
siempre que nosotros utilicemos un componente del tipo clase. Continuando con el ciclo de vida, tenemos también al método getSnapshotBeforeUpdate. Este método se ejecuta justo antes de que el componente sea actualizado. Aquí podemos comparar el estado y las propiedades para saber más a detalle qué cambios surgieron y podríamos realizar algún tipo de acción, como por ejemplo alguna animación. Como penúltimo método tenemos al component didUpdate. Este método nos sirve para realizar acciones una vez que el componente ya ha sido actualizado. Por último tenemos al método componentWhile_Mount. Finalmente tenemos el método que se ejecuta justo antes de que el componente sea destruido o mejor dicho desmontado. Aquí podríamos ejecutar algún tipo de acción en especial que se utiliza para eliminar por ejemplo listeners que ya hayamos declarado en el método componentDidMount. También podríamos limpiar storage en caso de que estemos utilizando Redux, etc. Un sinfín de cosas que podríamos utilizar antes de que el componente sea eliminado. Pues este es el ciclo de vida para un componente en React Native. Te quiero comentar también que debemos tener en cuenta 3 escenarios que hemos mencionado anteriormente. El primer escenario es el montaje, el segundo la actualización y como tercero tenemos al desmontaje. Estos escenarios contienen ciertos métodos y estos métodos no se ejecutan en el orden en como lo tenemos aquí en pantalla. ¿Por qué no se ejecutan en el siguiente orden que debería ser como está aquí mostrado en la pantalla? Básicamente no se ejecutarán en el mismo orden porque todo depende en qué escenario nos encontremos. Si es que estamos en un primer escenario que es el montaje, se van a ejecutar y se van a omitir ciertos métodos. De igual forma, cuando estemos en el escenario de actualización, se van a ejecutar ciertos métodos, como también se van a omitir algunos métodos que no están mostrados ahí. Entonces, para explicar más a detalle esto, vamos a visualizar una imagen para comprender cómo es que se ejecuta dado cierto escenario. Aquí tenemos la imagen y como primer escenario tenemos al montaje. En el montaje primero se va a ejecutar lo que sería el constructor y luego de esto se va a ejecutar el método getDriveStarFromProps. Seguido de esto vamos a omitir el método que tiene aquí que se llama showComponentUpdate para poder saltar a lo que sería el método de render. Seguido de esto se va a ejecutar lo que sería el ReactUpdate y después se ejecutaría lo que sería el componentDidMount. Bien, eso sería en el escenario cuando el componente está montándose dentro del DOM. Luego de esto tenemos el siguiente escenario que sería el update. Este escenario básicamente va a funcionar cuando alguna propiedad o estado esté actualizándose. Entonces él al escuchar estos cambios va a ejecutar lo que sería el método getDriveStarFromProps y seguido de esto va a ejecutar el método showComponentUpdate. También va a entrar a lo que sería el render y también va a pasar por aquí por el getSnapshotBeforeUpdate y seguido de esto vamos a ver que va a ejecutar el ReactUpdate y por último va a ejecutar el componentDidUpdate. Este es para el escenario de actualización. Por último tenemos el escenario del desmontaje, que básicamente se compone de un solo método. Este método se llama componentWhile_Mount. Este es el único método que se va a ejecutar cuando sucede el escenario del desmontaje. Bien, una vez visto esta imagen ya podemos tener más claro cómo es que los métodos se van a ejecutar de acuerdo al escenario en el que estemos ubicados. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, suscríbete y no te olvides de activar la campanita.